Gloria a Dios. Buenas tardes, amados hermanos. Este es el pastor Ángel Luis Rivera de Cristo Rey International Ministries. En este estudio bíblico, hoy jueves 4 de junio del 2026, le damos la bienvenida a todos los que ya están comenzando a conectarse y a los que habrán de conectarse. Recordamos que compartan este video, le den like, lo compartan a todas las personas que puedan compartirlo. Así que, como hacemos todos los jueves, vamos a comenzar en oración. Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das una vez más, Señor, de enseñar tu palabra, de predicar tu palabra. Te damos gracias por esta semana que ya está por terminar. Te damos gracias, Padre amado, por la lluvia que ha caído, Señor, y por el calor, por todo lo que tú permites en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Padre. Estamos agradecidos por tu palabra, por tu Santo Espíritu que nos guía, Padre Santo, por el proceso de santidad, Señor, de transformación, Señor, que tú llevas a cabo por medio de tu Espíritu en cada persona, Señor, que ha proclamado a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Pedimos que tú abras nuestro entendimiento, que uses mis labios, Señor, que uses todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo para presentar esta palabra, Señor, que habrá de edificar a muchas personas, Padre Santo. Que tú abras el corazón y los oídos espirituales, Padre amado, para que podamos todos recibir esta palabra, Señor, y hacerla nuestra, Padre. En el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Amén. Hoy en nuestro estudio vamos a hablar de un tema, y yo no voy a ser extenso, yo estoy tratando de no ser extenso. Y la razón es porque verdaderamente, especialmente en las redes sociales, imagínense, si es en un templo y cuando se pasa de los 45 minutos, ya la gente está cansada, están abostezando. Yo no me quiero imaginar por las redes sociales cuando hay tanta posibilidad de perder el enfoque. Por lo tanto, estoy tratando de no pasar de 30 minutos. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante, que debemos todos abrazarlo y debemos todos buscar entenderlo. Y es el peligro de no entender, de confundirnos con lo que es el ministerio profético. Porque la palabra es bien clara cuando el apóstol Pablo habla de 5 ministerios. Pero lamentablemente, no sé qué es lo que está sucediendo hoy en día, que se le da mucho énfasis a lo profético. Se habla más de profecía, de profetas, de congresos proféticos, de escuelas de profetas, etcétera, etcétera. Hoy son más los profetas que hay en muchos concilios e iglesias que pastores. Y una de las cosas que se escuchan es sobre los mensajes proféticos. Y esto ha llevado a muchas personas a preguntarse, ¿será que el mensaje evangelístico ya no es importante? Ni el mensaje de discipulado, ni el doctrinal, ni ningún otro tipo de mensaje ya no son relevantes, solamente lo profético. ¿En qué consiste la diferencia y cuál es la relevancia entre un mensaje profético y cualquier otro tipo de mensaje? ¿Será cuestión de moda? ¿Del movimiento del momento? ¿Habrá algún peligro espiritual el asumir esta postura ministerial? O sea, de darle más importancia a lo profético y pues lo demás, lo apostólico, los pastores y los maestros y los evangelistas, pues. Usted sabe a dónde yo quiero ir. Y estas son preguntas que muchos se hacen. Y son importantes, amados, porque tocan uno de los fenómenos más visibles del movimiento evangelístico y pentecostal contemporáneo. Y esta tarde yo voy a tratar de contestar estas preguntas de una perspectiva bíblica, teológica e histórica, y no desde interpretaciones o preferencias denominacionales.
Porque yo no vengo aquí ni a criticar movimientos, ni denominaciones, ni pastores, ni nada de eso. Yo vengo a establecer un fundamento bíblico, presentar la evidencia bíblica sobre este tema. Porque yo no me puedo desviar de lo que la palabra me enseña. Porque la palabra es la mente de Dios revelada al hombre. Y es el Espíritu Santo el que permite que la podamos entender. Entonces, ¿qué es realmente un mensaje profético? En términos bíblicos, un mensaje profético no es simplemente una predicación emocionante. Usted es una de estas personas que son bien emocionales y bien dinámicos en su predicación, de esos que si lo están capturando en una cámara, el camarógrafo suda tratando de mantenerlo en el centro. Y es bien dinámico en su prédica. Eso no es necesariamente un mensaje profético. Tampoco es una palabra de ánimo, motivacional. Tampoco es una predicación sobre el futuro. El profeta en las Escrituras era alguien que hablaba de parte de Dios. Tenía una conexión con Dios. Sentía una inquietud y tenía que ir a buscar la presencia de Dios. Y Dios le hablaba. Y hablaba, decía, proclamaba lo que Dios le enseñaba. Hablaba de parte de Dios para comunicar la voluntad de Dios al pueblo. A veces anunciaba eventos futuros, pero con mucha más frecuencia llamaba al arrepentimiento. Denunciaba el pecado, exhortaba a la obediencia, recordaba el pacto de Dios al pueblo y traía consuelo a un pueblo afligido. Por ejemplo, Isaías habló de la venida del Mesías, pero también denunció la injusticia moral de aquella época. Jeremías anunció juicio, pero también esperanza. Por eso vemos pasajes bíblicos como en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y no en cualquier día, decía, en el día de tu angustia. Clama a mí en el día de tu angustia y yo te responderé. Trae esperanza. Amós confrontó la corrupción religiosa de su época. Juan el Bautista llamó al arrepentimiento al pueblo. Entonces, en este sentido, una predicación bíblica que confronta el pecado y llama a volver a Dios posee una dimensión profética. Sean una enseñanza de una escuela bíblica, sean un mensaje de domingo. Si lo que se está enseñando confronta el pecado, no que traiga juicio, como muchas personas hacen, que mencionan ciertos grupos en específico y lo único que falta es que los llamen por nombre, le dicen que se van a perder en el infierno y no se arrepienten. Y Jesucristo no bregó así tampoco. Cuando un mensaje, una predicación bíblica confronta el pecado y llama a volver a Dios, posee una dimensión profética. Es un mensaje profético. Entonces, ¿cuál es el problema en la actualidad? Cuando redefinimos lo profético. ¿Y por qué yo digo eso? Porque en muchos círculos la palabra profético se ha reducido a revelaciones personales, a predicciones, a palabras individuales, a declaraciones sobre prosperidad, a promesas a ascenso ministerial. Y como resultado, muchas personas identifican lo profético únicamente con recibir una palabra específica de Dios. Pero cuando vamos a la Biblia, la mayor parte del ministerio profético
consistía en proclamar la palabra que ya había sido revelada por Dios. De modo que un profeta bíblico no era principalmente un adivinador espiritual, era un portavoz de Dios, era la voz de Dios hablando al pueblo. Entonces, existe una diferencia entre cualquier otro tipo de predicación y una predicación profética. Sí y no. Bueno, pastor, decídase, ¿sí o no? Yo digo sí y no. Sí en cuanto al énfasis. Existe una diferencia en cuanto al énfasis. ¿Por qué? Porque un mensaje evangelístico busca conducir al pecador a Cristo. Un mensaje de discipulado busca formar al creyente. Un mensaje pastoral busca cuidar y fortalecer. Y un mensaje profético busca confrontar, despertar, corregir o dirigir conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad del hombre. De manera que el mensaje profético tiene que ser bien bíblico. Tiene que tener un fundamento en la palabra super mega poderoso. Ahora, habiendo dicho eso, no existe ninguna diferencia entre cualquier otra predicación y una predicación profética en cuanto a la fuente. Ahí no existe ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque todos deben surgir de la misma autoridad, la palabra de Dios. Todos. Entonces ahí no hay diferencia ninguna. Cuando se trata de la fuente, ahí no hay diferencia ninguna. Todos tienen que proceder de la palabra de Dios. Entonces, cuando una iglesia comienza a tratar el mensaje profético como una categoría superior a la predicación bíblica, surge un problema bien serio. Y es aquí, amado, que vamos a entrar en el propósito de este estudio. Entonces, yo lanzo la pregunta: ¿por qué existe tanta fascinación con lo profético? ¿Por qué la gente le ha dado tanto énfasis que se han olvidado o no les interesa nada más que lo profético? Cuando anuncian que viene el profeta fulano de tal, se llena allí. Pero cuando es el estudio bíblico que va a hablar el hermanito fulano de tal, nadie va. No, que viene el evangelista fulano de tal. Ah, qué chévere, no sé ni quién es. Pero no, tampoco sabía quién era el profeta y un poco más y ahora es la iglesia. ¿Por qué existe tanta fascinación con lo profético? Históricamente los movimientos cristianos suelen reaccionar a excesos anteriores. Por ejemplo, cuando algunas iglesias se volvieron excesivamente intelectuales, surgieron movimientos enfatizando la experiencia espiritual. Cuando algunas iglesias se volvieron demasiado formales, aparecieron movimientos enfatizando los dones del Espíritu. Parte del auge de lo profético responde a una búsqueda legítima. La gente quiere experimentar que Dios sigue hablando y actuando. Y ese deseo, amado, no es malo. El problema surge cuando la experiencia comienza a reemplazar la escritura. Ahí que está el problema. Cuando le damos más énfasis a la experiencia que a la escritura. El profeta vino, habló, y mira, amado, hay que pedirle discernimiento a Dios. Porque déjeme decirle, todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Todos hemos sufrido en algún momento de nuestra vida. O estamos sufriendo. A todos alguien nos ha fallado o nos ha calumniado. En algún momento hemos estado pasando por una situación difícil. Eso como que suena medio genérico, ¿no?
Entonces hay que tener discernimiento cuando alguien se te acerca a hablarte. Porque no es lo mismo cuando una persona de momento te dice que no te conoce, no sabe quién es, y de momento te dice, ¿quién es fulano de tal? Y así te separan los pelos. Dice, Dios me dice de esta persona esto, esto y esto otro, y tú sabes que lo que te está diciendo es la verdad. Eso puede pasar. La gente comienza a reemplazar la experiencia de la Escritura. Le dan más importancia a esos momentos, aunque sean fabricados o aunque sean genuinos. Pero la Biblia nos enseña que hay 5 ministerios, y ninguno de ellos es mejor que el otro. Todos tienen un propósito especial asignado por Dios. Entonces, ¿puede esto convertirse en una moda? Sí, claro que sí. Y la historia de la iglesia demuestra que ha ocurrido muchas veces. ¿Por qué? Porque la historia nos muestra que han existido épocas en donde todo giraba alrededor de o la guerra espiritual en los años 70, en la prosperidad en los años 90 y a principios de los 80. El crecimiento numérico, se le daba mucho énfasis a... se han bautizado tanto, han aceptado a Cristo tanto. Y yo estuve en una iglesia en una ocasión que llegaban 20 y se iban 40. Pero había crecimiento. Vino la época de la restauración apostólica a principios de siglo. Hubo una época que todo eran señales y milagros. Y la gente veía que caía, qué sé yo, polvo de oro, qué sé yo qué. Yo no entiendo esas cosas. Y desde principios de siglo, el énfasis dominante ha sido lo profético. Y el problema, amado, es que cuando una verdad bíblica legítima se convierte en el centro exclusivo de todo, termina produciendo desequilibrio. Entonces, ¿qué peligros existen cuando no entendemos el ministerio profético? Existen 4 peligros fundamentales. El primer peligro es que desplazamos la centralidad de Cristo. Este es el peligro más serio. Jesús dijo acerca del Espíritu Santo en Juan 16:14, Él me glorificará. Debemos entender, amado, que el ministerio genuino del Espíritu siempre exalta a Cristo. Cuando un profeta verdaderamente viene de parte de Dios y está lleno del Espíritu Santo, su mensaje tiene que exaltar a Cristo, no al hombre. Siempre exalta a Cristo. Por lo tanto, cuando una iglesia habla más de profeta que de Jesús, algo está fuera de balance. Y cuando las personas perciben palabras, lo que están persiguiendo son palabras, más que al Señor de la palabra, algo está fuera de balance. Piensen eso. Jesucristo dijo que el Espíritu me glorificará. Entonces, apúntelo. Es un peligro desplazar la centralidad de Cristo. Pídale discernimiento a Dios. Tenemos todo el derecho. Es más, es un mandamiento. Examinarlo todo y retener lo bueno. Si algo nosotros tenemos la autoridad de juzgar, es la palabra profética. No juzgar al que la está dando. La palabra profética. La palabra que esa persona está dando. No juzgues a la persona. Juzga lo que la persona está hablando. Y si lo que está enfatizando más al hombre, ahí hay un problema. Porque es a Cristo que tiene que glorificar. El segundo peligro es crear dependencia de voces humanas.
Algunos creyentes llegan al punto de tomar decisiones sin consultar a un profeta. No pueden tomar ninguna decisión si no consultan con el profeta. No llaman a su pastor. No llaman al maestro de escuela bíblica ni al evangelista, ni mucho menos al apóstol. Y si es un ministro que pertenece a una red apostólica, no llama a su apóstol, llama al profeta. Amado, ese nunca fue el diseño del Nuevo Testamento. El creyente posee, número 1, la Escritura. Y número 2, el Espíritu Santo. Y número 3, la comunidad de fe. Y ahí incluye al pastor, el cual supone que sea tu pastor. Entonces, tengamos claro que el propósito del ministerio profético no es crear dependencia de un hombre, sino desarrollar nuestra madurez espiritual, nuestra madurez en Cristo. ¿Usted tiene un problema? Vaya a la Escritura. ¿Qué me enseña la palabra? Si no encuentras qué es lo que te enseña la palabra, métete de rodillas y comienza a pedirle al Espíritu Santo que te revele la palabra que te va a confrontar y te va a traer aliento a tu problema, te va a traer la solución a tu problema. Tú no necesitas de profeta para eso. ¿Por qué? Porque la palabra profética más certera es la palabra de Dios. Pero es más fácil llamar al profeta, porque ese sí que es un hombre ungido. Un día de esto vamos a hablar de lo que es unción. Eso es otro tema bien mal interpretado. Tercer peligro. Ya mismo voy a terminar. Debilitar la predicación bíblica. En algunos lugares la congregación se ha acostumbrado a palabras proféticas, a esas experiencias sobrenaturales y a revelaciones personales. Anunciaron que el profeta Federico, qué sé yo qué, va para allá y hoy Dios me va a hablar. ¿Qué pasó? El domingo pasado el pastor no te habló por medio de la predicación. Ah, porque un profeta ahora, Dios te va a hablar. No, porque ese profeta el año pasado me dio una palabra poderosa. ¿Y qué hiciste con ella? Porque si no hiciste nada de lo que el profeta te dijo que tenías que hacer, no esperes que Dios te hable ahora. Que puede pasar una vergüenza que te saque en cara. Dios te dice que el año pasado te dijo esto y no hiciste nada. Hay lugares donde las congregaciones se han acostumbrado a palabras proféticas, experiencias sobrenaturales y revelaciones personales. ¿Y qué sucede, amado? Que comienza a aburrirse con la enseñanza bíblica. Ya no les interesa ir al estudio bíblico. Se aburren de la doctrina, de la exposición de las Escrituras. Lo único que le atrae es una palabra profética. Ahí sí que hay poder. Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña que la iglesia crece principalmente por la palabra de Dios y no por experiencias constantes. ¿Qué le parece eso? Cuarto peligro. Abrir un espacio para abusos. Donde existe fascinación por lo extraordinario, siempre existe la tentación de fabricar lo extraordinario. Yo creo en los milagros. Yo creo en las palabras proféticas. Yo he tenido experiencias con profetas. Por lo menos uno me acuerdo. Hace como 2 años atrás. En febrero. Y aquel hombre no me conocía. Y me habló una palabra que no era ni siquiera para mí. Luego me dio una palabra para mí. Dándome dirección del cambio que yo no entendía que Dios estaba haciendo en este ministerio. Que más que un pastorado presente, era un pastorado a través de las redes sociales, una influencia a través de las redes sociales. Y dio en el clavo. Y de manera que yo creo en esos momentos especiales.
Pero tenemos que tener abuso de no caer en fabricar lo extraordinario. Cuando no ocurren esas cosas y buscamos fabricarlas. Y por eso Pablo nos exhorta en 1 de Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Por qué? Porque no todo lo que se llama profético necesariamente proviene de Dios. Puede proveer del alma del hombre, del corazón del hombre, de la mente del hombre. Ustedes saben que el corazón muchas veces es engañoso. Puede que Dios haya usado a esa persona, pero se haya acostumbrado tanto al don que por conveniencia empiece a fabricar las cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque todos somos humanos. Por eso yo le digo, no juzgue al profeta, juzgue la palabra que sale de su boca. Una observación interesante que quiero hacer es que si nosotros observamos los grandes sermones del libro de los Hechos, Pedro en Pentecostés, Esteban en el concilio, ante el concilio, Pablo en Antioquía y Atenas, podemos decir con toda certeza que hoy día ninguno sería anunciado como un mensaje profético. Sin embargo, todos fueron profundamente proféticos porque proclamaron fielmente la verdad de Dios para su generación. Que de hecho, si usted escucha los mensajes que nosotros damos aquí, y hace mucho tiempo dije que yo me he propuesto a ser como Pablo, me he propuesto a predicar a Cristo y a este crucificado. Y todas nuestras enseñanzas apuntan a Cristo, glorifican el nombre de Cristo. Entonces esto nos enseña algo importante, que la esencia de lo profético no está en el título del mensaje, está en la fidelidad al mensaje de Dios. Entonces, ¿qué debería buscar una iglesia saludable? No estar centrada exclusivamente en lo profético, ni tampoco negar la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Una iglesia saludable mantiene juntos el evangelismo, el discipulado, la doctrina, el pastoreo, la adoración y la profecía bíblica y el ministerio de las misiones. Tiene balance. Busca discipular a la iglesia, enseñarla. Hay iglesias que no les gusta dar discipulado. Y a veces cuando hacen un supuesto discipulado, es un discipulado para ponerlos a pensar como ellos quieren que piensen. No, ponlos a pensar como Cristo y como la palabra, como Dios lo reveló. Discipúlalos como Dios lo enseñó en su palabra. Enséñale la doctrina. Pastoréalos genuinamente. Enséñalos a adorar al Dios Todopoderoso. Y sí, profetízale. Y enséñale la importancia de las misiones. Porque en el Nuevo Testamento nunca presenta ninguno de estos ministerios como sustituto de los demás. Entonces, podemos concluir que desde una perspectiva bíblica, el mensaje más profético que puede predicarse hoy no es necesariamente una revelación sobre el futuro, sino una proclamación fiel de Cristo crucificado, resucitado y reinante, aplicada por el Espíritu Santo a las necesidades presentes del pueblo de Dios. ¿Qué mensaje más profético mejor que ese? Pero es una pregunta útil para evaluar cualquier movimiento. No es cuánto habla de lo profético, sino cuánto exalta a Cristo. Cuánto se somete a la Escritura y cuánto produce discípulos maduros. Si esas tres cosas están presentes, estamos entonces viendo una expresión saludable del ministerio profético. Si no están presentes, aunque haya muchas profecías,
Aunque hayan congresos y escuelas proféticas, el fundamento bíblico es cuestionable. De eso que se trata el ministerio profético. Así que, amado, es sencillo. Por eso fue que Pablo dijo, me he propuesto a predicar a Cristo y a este crucificado. O sea, no voy a predicar otra cosa que no sea el por qué Cristo vino, para qué vino y qué ha hecho con nosotros y qué nos mandó a hacer. Porque es de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios creó al hombre por pura gracia, por pura misericordia, sabiendo que el hombre iba a dañarlo todo. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, todo apuntaba a Cristo. Cristo se manifestó en el Nuevo Testamento y es exaltado en Apocalipsis. Y de eso es que se trata, amado. En ese proceso, un mensaje profético no puede hablar de nuestro futuro, pero siempre va a exaltar a Cristo. Dios te guarde, amado. Dios te bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su paz. Nos vemos el domingo, el domingo vamos a retransmitir el mensaje del Pack Center. Y el lunes vamos a tener lunes de reflexión. Lunes de reflexión. O sea que el mensaje que originalmente íbamos a dar el domingo, lo vamos a dar el lunes a las 9 de la mañana. Así que si usted está trabajando y tiene la facilidad de poder poner Facebook Live, lo puede hacer, o si no, lo ve por la noche y lo comparte. Dios te bendiga. Este es el pastor Ángel Luis Rivera. Que pase una bendecida noche. Bendiciones.